Agradezco lo que el hermano Wilkinson dijo acerca de quienes han perdido seres queridos y que han sufrido durante este tiempo. Nuestros corazones están con ustedes. También quiero agradecerles por sus esfuerzos en estos tiempos de grandes cambios. Han hecho un gran trabajo al enseñar en línea con eficacia. Sé que hay días desalentadores a medida que intentan ayudar a los alumnos y les agradecemos por su esfuerzo y perseverancia. También agradecemos su disposición de adaptarse a otros cambios, como un nuevo calendario de estudio, otros requisitos de lectura. Agradezco tanto su capacidad y disposición de enfrentar todo esto con tanta fe. En tiempos de cambios hay una habilidad, o quizás más bien un don del Espíritu que es importante que tengamos. Viene de la fe en Jesucristo. Y es la capacidad de tener confianza en los éxitos del pasado, mientras anhelamos la luz adicional que el Señor quiere darnos. El Elder Holland lo dijo de este modo: el pasado es para aprender de él, mas no para vivir en él. Una vez que hayamos aprendido lo que tengamos que aprender y guardado lo que tengamos que guardar, miramos hacia adelante y recordemos que la fe siempre señala hacia el futuro. La fe se basa en el pasado, pero nunca anhela quedarse allí. La fe confía en que Dios tiene grandes cosas reservadas. En tanto que conservamos todo lo bueno del pasado, debemos procurar edificar, buscando entender lo que el Señor quiere que hagamos ahora. Debemos estar dispuestos a preguntarnos: ¿qué más me falta? Y esforzarnos por mejorar nuestro conocimiento, actitud, carácter y desempeño. Eso también es una expresión de fe. Quizás recuerden lo que dijo el Elder Clark hace unos 5 años. Sea cual sea nuestro nivel actual de espiritualidad o de gozo en nuestra vida y de fe en Jesucristo, sea cual sea la fortaleza de nuestra convicción y consagración, nuestro nivel de obediencia o de esperanza o de caridad, sea cual sea el nivel de destreza y capacidad profesional que tengamos, no va a ser suficiente para la obra que tenemos por delante. El Señor Jesucristo tiene una gran obra que debemos hacer con la nueva generación. Es la mayor obra que jamás hayamos realizado. Agradezco por su respuesta a esta invitación. He visto a muchos profundizar su espiritualidad, compromiso y habilidades. Hemos visto muchas razones de por qué era tan importante y por qué seguir haciéndolo, profundizar esos atributos en el futuro. Ahora les comparto un ejemplo. Últimamente hemos hablado de la necesidad de centrarnos más en Cristo y enfocarnos en el alumno. No se trata de un eslogan ni una técnica de enseñanza. Estar centrado en Cristo y enfocado en el alumno es una manera de vivir los dos grandes mandamientos. Debe moldear nuestros esfuerzos para invitar a más jóvenes a participar. Y es lo que debe dar forma a nuestro esfuerzo por aumentar el poder de nuestra enseñanza. Al hacer esto, al implementar este gran mandamiento, no solo hacemos una referencia al Salvador al final de la lección, sino que aprovechamos toda ocasión para testificar de Él y agradecerle. Vamos más allá de solo hablar acerca de Él. Y hablamos de Él como nuestro Redentor personal, a quien conocemos y amamos. Cuando nos esforzamos sinceramente por poner en práctica ese mandamiento en nuestra enseñanza, no nos centramos solamente en impartir el material o en aplicar cierto método para que participen los alumnos. Nos centramos en individuos, en sus nombres, y anhelamos ayudarles a progresar hacia la vida eterna. Vamos más allá de ver a un grupo en un salón de clases y vemos a un hijo amado de Dios con potencial divino. No se trata de ideas nuevas, siempre hemos querido hacer esto. Así que mi pregunta es, ¿cómo podemos edificar sobre el éxito pasado para hacer esto más eficazmente en el futuro? Aunque he hablado sobre estos temas antes, esperando poder edificar sobre lo bueno que se está haciendo, quisiera compartir un pensamiento adicional, comenzando con estar más centrado en Cristo.
He buscado entender mejor lo que eso significa y cómo sería en nuestros hogares y clases. Ciertamente debemos seguir ayudando a los alumnos a centrarse en los títulos, los atributos y el ejemplo de Jesucristo. ¿Puedo sugerir una idea más? Se me ha recordado del profeta, el presidente Russell M. Nelson, que nos dice que es mucho mejor contar nuestras bendiciones que recontar nuestros problemas. He aprendido de las bendiciones disponibles al Israel del convenio y que cuando dejamos que Dios prevalezca, experimentamos sanación, recibimos respuestas, valor y fuerza para enfrentar la tentación y nuestras batallas. Como dijo el presidente Nelson, experimentaremos por nosotros mismos que nuestro Dios es un Dios de milagros. Así que otra forma de centrarnos en el Salvador es ayudar a los alumnos a reconocer cómo Él extiende amor y misericordia a todos los hijos del Padre. Hace poco participé en una clase virtual. En preparación, los alumnos leyeron Éter 2:25. Y he aquí yo os preparo contra todas estas cosas, porque no podéis atravesar este gran mar a menos que yo os prepare contra las olas del mar. Los miembros de la clase analizaron el versículo en cuanto a cómo el Señor preparó a los jareditas. Una alumna contó que ella se hallaba en una prueba que describió como la peor cosa que jamás había experimentado. Luego surgió una pregunta que creo fue inspirada por el Espíritu. ¿Qué ha hecho el Señor ya para prepararte para esta prueba aún antes de que sucediera? ¿Qué experiencias te ha dado Él y qué lecciones te enseñó que puedes utilizar ahora? Qué gran pregunta para llevarnos a considerar la forma en que el Salvador nos extiende su amor, aún al anticiparnos a nuestras necesidades. La persona que estaba pasando por la prueba habló de muchas formas en las que se le había preparado. Se dio cuenta que había tenido experiencias en las que podía basarse y había profundizado en los principios que necesitaba para responder a esa prueba con más fe. Otros miembros de la clase comentaron cómo el Señor los había sostenido en sus pruebas y cómo habían llegado a saber que el Señor los amaba y quería bendecirlos. A medida que ustedes y sus alumnos ven la mano del Señor en las Escrituras, también podrán ayudarlos a reconocer la función que Él tiene ahora en sus vidas. Como nos insta el libro de Mormón, podemos ayudarles a recordar cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres. Ahora, en cuanto a la segunda parte de la declaración, de centrarnos en los alumnos. Vivimos en una época en la que muchos jóvenes y jóvenes adultos luchan con preguntas sin resolver y se sienten confundidos por las muchas voces del mundo. Para vencer esos obstáculos deben entender la verdadera doctrina. Tal como ha sido siempre, ellos necesitan que tengamos la valentía moral de enseñar y testificar sobre la verdad eterna. ¿Cómo podemos ceñirnos a esto y edificar sobre ello para ayudarles en sus necesidades? ¿Cómo podríamos centrarnos no solo en enseñar la verdad, sino en ayudar a los alumnos a aprender la verdad? Una manera es por medio del atributo de Cristo llamado empatía. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona. La auténtica empatía une a las personas, establece conexiones y les hace sentir que no están solas. Es crítico para crear un sentido de pertenencia. Este atributo es clave para responder a la pregunta de un alumno y dirigir un análisis grupal efectivo donde muchos escuchen atentamente con preguntas sin expresar. Las investigaciones muestran que los que luchan con fe no se apartan, por lo general, por causa de la doctrina. Se apartan porque formulan sus preguntas en el contexto de experiencias personales que les hacen ver esos temas a través de un juego de lentes particular, que suele ser el de no sentir que encajan o sentirse desilusionados. Si respondemos sus preguntas sin empatía, sin entender el contexto, es probable que no les brindemos la ayuda que necesitan. Incluso peor, si nuestra actitud es de rechazo, de juicio,
perderemos su confianza y la oportunidad de ejercer una influencia positiva en sus vidas. El Salvador fue el ejemplo perfecto de cómo hablar la verdad en amor. Sus interacciones estaban colmadas de empatía, siempre enfocadas en las necesidades de cada uno. Como resultado, aquellos que no se sentían a la altura o que no daban la talla como discípulos ideales, aún sentían su amor e iban hacia Él. Ellos reconocían que lo necesitaban. Otro ejemplo maravilloso viene del estudio de Doctrina y Convenios este año. La sección 88 contiene la instrucción del Señor a la escuela de los profetas. El maestro debía llegar antes que los alumnos para prepararse y acondicionar el salón. Se le indicaba que debía saludar a los alumnos con estas palabras: «Os saludo en el nombre del Señor Jesucristo, en señal o memoria del convenio sempiterno, convenio en el cual os recibo en confraternidad, con una determinación que es fija, inalterable e inmutable, de ser vuestro amigo y hermano por la gracia de Dios en los lazos de amor». Si bien no sería apropiado iniciar de este modo cada clase de seminario o instituto, esta salutación es muy instructiva y tiene mucho significado. Como preguntó la hermana Virginia Pierce, ¿pueden imaginar una atmósfera de aprendizaje edificada en esa afirmación de amor y de paz para sus alumnos? ¿Pueden imaginar la seguridad personal que deben haber sentido y la energía que de otro modo se hubiese usado para defenderse y protegerse, pero que así la podían usar para aprender, crecer y cambiar? ¿Se pueden imaginar el poder del Espíritu en un salón donde todos han hecho votos de ser un amigo y hermano por la gracia de Dios en los lazos de amor? Solo piensen en cómo cambiaría esto nuestras clases y lo bendecidos que serían nuestros alumnos. Imagínense, por ejemplo, que un joven llamado Alex pregunta: ¿qué debo hacer si no estoy de acuerdo con todas las normas de la iglesia? ¿Cómo responderían mostrando amor y empatía? Claro que él debe entender la función de los profetas y la importancia de la obediencia. No obstante, puede que esta no sea la mejor respuesta en el momento, y puede que no sea suficiente para alguien que está luchando sinceramente. Antes de responder una pregunta o de dirigir un análisis, haremos bien en procurar primero entender a la persona que hace la pregunta o al grupo que hace el análisis. Así que si tuvieran realmente una oportunidad de hablar con Alex, ¿qué más necesitarían conocer y qué más necesitaría él de ustedes? Para comenzar, podemos escuchar y orar para tener la capacidad de colocarnos en su lugar e imaginar cómo se siente. Alex no hace esa pregunta como un ejercicio intelectual ni para entender la doctrina. Alex tiene una historia, ha tenido experiencias y relaciones, algunas de ellas positivas y otras no tanto. De hecho, en este caso, Alex se siente un poco al margen cuando asiste a la iglesia y a instituto. Durante el análisis en clases, él piensa diferente a como piensan otros que hablan. Se pregunta si alguien más piensa como él, pero nunca hay alguien que haga las mismas preguntas. Estas experiencias hacen que él se sienta solo en la iglesia. Cuando trata de explicar sus puntos de vista, no se siente comprendido ni escuchado. En una ocasión, un maestro hizo un comentario sobre su barba. Luego, un compañero de la clase ridiculizó un tema que para Alex era importante. Comenzó a sentirse juzgado y a veces hasta enojado. Pero hay algo más que deben saber y recordar acerca de Alex. Él aún está aquí. Vino a la clase. Vino porque ama el Evangelio y a la iglesia. Está tratando de aferrarse a su fe y de hacer lo correcto. Está tratando de discernir en todo lo que ha escuchado y vivido en la iglesia cuáles partes son doctrina y cuáles son normas culturales o aún imprecisiones que miembros bien intencionados han transmitido. Él se halla en medio de una lucha emocional y está buscando conocer la voluntad del Señor. ¿Cómo sabrían todo esto sobre Alex si no escuchan y no buscan ser empáticos? Ahora que conocen a Alex un poco mejor, entienden que él no está haciendo preguntas sobre normas. Su pregunta no ¿es la iglesia verdadera? Él desea saber, ¿la iglesia es buena?
¿Hay un lugar para mí aquí? ¿Y cómo encajo si parezco el único con dudas y preguntas? Pueden ayudar a Alex a que piense de sus preguntas, que las reformule de una perspectiva eterna. A veces, la pregunta correcta es importante para recibir respuestas de nuestro Padre. Tener suficiente amor y empatía para comprenderlo y reconocer el contexto de su pregunta les ayudará a brindarle el apoyo y guía que él necesita. Esto no es fácil y puede resultar intimidante, pero no les pido que dirijan todos los análisis y respondan cada pregunta a la perfección. Les pido que escuchen, que sientan empatía y los ayuden a sentir el amor del Padre Celestial. ¿Se imaginan la seguridad personal y la energía que Alex y sus compañeros sentirían que de otro modo hubiesen usado para defenderse y protegerse, pero que ahora la pueden usar para aprender y crecer? ¿Pueden imaginarse el poder del Espíritu en un salón henchido de amistad con los lazos del amor? ¿Recuerdan el consejo del elder Dale G. Renland en la última conferencia? Habló de un paciente que había sido hospitalizado varias veces para recibir tratamiento a causa del consumo de alcohol. Una doctora, aún en formación, le pareció injusto que tuviera que pasar tantas horas atendiendo a este paciente, siendo que él mismo se ocasionaba el problema. El elder Renland escuchó que otro médico le respondió: usted se hizo médica para cuidar de las personas y para curarlas. No se hizo médica para juzgarlas. Si no entiende la diferencia, no tiene derecho a formarse en esta institución. Ustedes y yo no nos hicimos maestros del Evangelio de Jesucristo para juzgar a nuestros alumnos. Nos hicimos maestros porque queríamos señalarles hacia el Maestro Sanador. Solo Jesucristo tiene el derecho de juzgar y solo Él puede sanar. Solo al centrarnos en Él cada día, en su ejemplo, enseñanzas y promesas, podemos ayudarles a descubrir la sanación y guía que necesitan. Sin importar los cambios que haya en nuestros enfoques de la enseñanza, hay una cosa que nunca cambiará. Lo más importante que podemos hacer para aumentar la fe de la nueva generación es centrar más plenamente la enseñanza y el aprendizaje en Jesucristo al ayudar a los alumnos a conocerlo, aprender de Él y esforzarse más conscientemente por llegar a ser como Él. Cuando el fuego del testimonio de ustedes se acople con un amor profundo por sus alumnos, estarán en la mejor posición para ayudarlos a entender sus enseñanzas y su expiación y a confiar en ellas y merecer sus bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora me gustaría ir y unirme a los hermanos Bigelow y Smith.